Amén, mis hermanos. Nuestro hermano presbítero Juan Carlos nos convida para traer una reflexión, una palabra con la iglesia. Agradecemos a nuestro Dios. Podemos estar en su casa y yo escuchaba, ¿no?, el nombre Miqueas y me acordaba del original, ¿no?, del hebreo, que significa ¿quién como Jehová?, ¿no? ¿Quién como Jehová? Realmente el nombre de Miqueas es muy fuerte. Yo voy a invitar a los hermanos para abrir nuestras Biblias. Libro de Génesis, capítulo 45. Hoy recordaba esto que quería compartir con la iglesia. Vamos a leer dos versículos. Génesis 45, versos 9 y 10. Dice así: Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Amén. Génesis, ¿no?, libro capítulo 45, la historia de José, que la iglesia seguramente conoce. Este pasaje, este capítulo, habla de cuando José se revela a sus hermanos, después de haber sufrido por muchos años cautiverio, prisión, vuelta, luego no vergüenza, pero el problema que pasó con la esposa de Potifar, todos sabemos esto. Pero llegó un momento que José fue puesto segundo después de Faraón, por el propio Faraón, en el reino, siendo el singular en la historia de Egipto, porque sabemos que los egipcios abominaban a los hebreos. Y la abominación era de todo tipo. Tampoco podían comer juntos. Y nosotros vemos que el propio Faraón honró de tal forma que él llegó a ser segundo, había colocado también el anillo, usar los carros del rey. Y en este pasaje nosotros vemos que José era alguien que tenía sueños, alguien que era usado por Dios, inclusive para con su propia vida. Y aquí vemos que en lo que era el contexto había mucha hambre en la tierra. Ya José había soñado que iba a pasar 7 años de hambre, de bonanza y también de hambre. Pero aquí vemos que ese hambre iba también para la tierra donde estaban sus padres, sus hermanos, que era Canaán. Entonces acá, en el verso 9, dice que José nos dice, Dios me ha puesto Señor sobre todo Egipto y manda a llamar. Dice, bueno, a uno de sus hermanos dice, andá allá a Canaán y trae a mi padre y trae toda la familia para acá. Y vas a habitar en una tierra, ¿no? Y en esta tierra se llama Gosén. Y ya dice, y de esta forma vamos a estar todos juntos, vamos a estar cerca. Y es hasta así que es lo que ocurre, ¿no? Envía a buscar y viene su padre, que para ese entonces lo tenía como muerto, porque sus hermanos habían mentido. Y yo recordaba este pasaje cuando los propios egipcios, el propio Faraón le dio a José y a su descendencia un territorio llamado Gosén. Y como alguien puede dar un territorio a alguien, una tierra, un terreno, un lugar. Y para los egipcios era un lugar más, era un territorio tal vez para ellos insignificante, tal vez para ellos sin valor, pero se lo dieron para que habitasen porque, como ya empecé diciendo, abominaban, uno eran ganaderos y los hebreos eran
se dedicaban a la parte de las ovejas, a la crianza de ovejas, y ellos odiaban, abominaban y tampoco ni comían juntos, como ya mencioné hoy. Entonces los egipcios dijeron, bueno, vamos a un terreno lejos, un territorio lejos para que no estén cerca nuestro, ni coman ni nada, pero que estén ahí. Aunque veneraban a José, que era hebreo, pero dijeron, bueno, por allá lejos. Entonces, entendiendo esto, Gosén era un lugar donde vivían los israelitas, pero en Egipto. Era una tierra fértil, de pastoreo, donde la familia de Jacob emigró allí, al valle del río Nilo, y pudo asentar todo lo que sería luego la descendencia de los de los israelitas en Egipto. Entonces, el texto que leímos, el verso 10, dice que fue como una orden, dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Como una orden que dice, vas a estar cerca mío y vas a habitar en esa tierra. Cuando nosotros recorremos la Biblia, vamos a ver que esta tierra fue dada por los egipcios para los israelitas. Ahí en el capítulo Génesis 46, versos 28 y 29, yo voy a hacer rápido por el tiempo, ¿no? Dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Jacob, su padre, se quedó en Gosén, dice que ahí se reencontraron, se besaron, y lo interesante es que dice que llegaron a ese territorio porque el propio José lo había dado, y también estaba Dios en el negocio de todo esto, de que Israel habitase en ese lugar. Luego nosotros vemos que ese lugar era también ideal, era un lugar que los egipcios no les importaba, pero era un lugar muy fértil, inclusive para la agricultura y la ganadería, porque en ese tiempo que ellos se asentaron ahí, fueron prósperos, fueron bendecidos, se multiplicó su ganado, su agricultura. Eso lo podemos encontrar, los voy a mencionar solamente en Génesis capítulo 46, verso 34, o capítulo 47, verso del 1 en adelante. Vemos que era un territorio muy fértil y apto, porque Dios había puesto su mano ahí. Nosotros vemos también que era un lugar donde Israel se multiplicó allí. Un lugar que era de los egipcios, pero Israel vivía ahí y se multiplicó. Por ejemplo, Génesis capítulo 47, verso 27, dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y dice así, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Un lugar que, como vuelvo a repetir, insignificante, pero ahí Israel se multiplicó, se aumentó su descendencia, se procrearon, fueron bendecidos también en ese punto. También ese lugar fue el propio en el que Dios los libró de las plagas de Egipto. Recordamos que, por ejemplo, Éxodo capítulo 9, por ejemplo, ahí en Gosén fue el lugar donde el propio Señor separó el ganado de Egipto y de Israel con las plagas. Éxodo 9, versos 4 y 6, dice, y Jehová hará separación. Esto cuando hablamos de la quinta plaga del ganado, cuando el propio Señor envía el ángel para que se enfermen el ganado de Egipto, para que deje salir a Israel de la esclavitud. Estamos un poco más adelante, pero usted ve verso 4 al 6 y dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana Jehová hará esta cosa en la tierra. ¿Y qué tierra esta era? La tierra de Gosén. No me pregunte que le explique, pero lo que sí puedo decir es que en esa tierra el Señor hizo separación de un ganado y de otro, en el sentido que cuando vino la plaga para dar mortandad, no tocó
al ganado y la ganadería de Israel, de los israelitas, en un territorio, vuelvo a repetir, que era egipcio, donde habitaban los israelitas. También Dios apartó, entre otras de las plagas, puso una tierra, como era la de Gosén, donde cuando vino la plaga de moscas no tocó a Gosén. Esto es Génesis 9, 26, para que las moscas no atacaran. Mientras las moscas como plaga azotaban a Egipto, en Gosén no había ni una. ¿Cómo se explica? Es cuando a veces llueve en un lugar, no llueve en todo Mar del Plata, y en un lugar llueve. Son cosas de Dios, que Él hace como Él quiere. Él detalla, hace como realmente como Él quiere, porque Él es omnisciente. También lo libró del granizo, Génesis 9, verso 6. Y si vamos a... Dios hace diferencia entre Egipto y Israel. Éxodo 11, 7, mire, dice así, cuando se anuncia la muerte de los primogénitos, dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Gloria sea dada al nombre del Señor Jesús. Gosén, ¿no? Un lugar que, como vuelvo a repetir, habitaba Israel, fue multiplicado, prosperado, la plaga no tocaron, crecieron en multitud y también fueron bendecidos en todos los aspectos. El Señor haciendo diferencia entre uno y otro, el ganado de ellos no fue tocado, mientras el ganado del mundo era muerto y a ellos no le pasaba nada. Ahora, yo buscaba, ¿no?, el significado de la palabra Gosén en el original. Y en el original, Gosén significa montón de tierra. Gosén significa montón de tierra. ¿Y qué quiere decir esto, montón de tierra? Que sin Dios, a donde estamos, o lo que hacemos, pasa a ser el lugar donde estamos, es un montón de tierra, sin valor. Vuelvo a repetir, Gosén significa montón de tierra. Era un lugar, era una tierra para Egipto. Bueno, vayan ahí, espárzanse, multiplíquense, no nos molesten, críen su ganado, quédense ahí. Pero en ese lugar, en ese montón de tierra, estaba Dios. José fue direccionado por Dios. Israel estaba ahí puesto por Dios, sabiendo que luego tendría que salir después de 400 años, no sabemos, de esclavitud. Pero ese montón de tierra tenía un significado importantísimo, porque era aquel lugar donde Dios actuaba. Y es así. Hay lugares, o hay un lugar, ¿no?, donde Dios preparó para nosotros. Ahora está en nosotros decir, bueno, este lugar es para mí. Hay un Gosén espiritual y hay un Gosén material. ¿Está bien? Hay uno material y uno espiritual. ¿Y cuál será el material? El lugar donde el Señor te pone en tu trabajo, donde Él dice, bueno, ahora es tu etapa, donde Él elige tu esposa, tu esposa, donde Él te ubica. Y puede parecer feo para muchos, puede parecer desagradable, o puede decir, ese lugar no. Pero ese lugar que nadie quería fue el propio lugar que el Señor transformó en fértil, próspero, bendecido, donde la luz, podemos después ver en las plagas en Éxodo, donde las tinieblas cubrieron a Egipto. ¿Y Gosén dónde estaba? Estaba en Egipto, pero dice que en las casas de los egipcios no faltó la luz. Había luz, porque es así. No importa el montón de tierra donde la parte por ahí material, donde la parte física te toca estar. Lo que importa es que Dios está ahí. Y si el Señor está ahí, no hace falta más nada. Porque, porque ahí las bendiciones del Señor llegan. Ahí el bautismo del Espíritu Santo, como en la casa de Elizabeth, donde estaba Jesús, que dice que el vientre de Elizabeth y de María, Juan el Bautista,
dentro del vientre de Elizabeth y dentro del vientre de María Jesús. Dice que el Espíritu Santo saltaban de alegría dentro uno del otro. Era todo bendición. ¿Por qué? Porque cuando está Dios, estas cosas suceden y eso suple todo aquello que el ojo puede tal vez querer cubrir. Entonces, esa es la parte, ese es el gozén material. Y el gozén espiritual es precisamente ese lugar que Dios tiene preparado para la iglesia, porque hay un lugar donde el Señor tiene preparado también para la iglesia, el mejor lugar del mundo. Y yo marcaba acá, y ya terminamos, que hay un lugar que Dios preparó para estar y a veces que nosotros no estamos. Hay lugares que cambiamos por la presencia de Dios, o me preguntaban. Hay lugares que usted cambia por la presencia de Dios. Dice, no. Bueno, ahora yo empiezo a mencionar. Y a veces la tele, internet, hay muchas cosas que uno puede agregar. Y me pregunto, hay lugares que a veces que cambiamos por la presencia y por las cosas espirituales. Pero que Dios nos bendiga, nos ayude y que nos haga meditar y entender que este gozén que yo hablé rápidamente, unos minutos, refiriéndome, basándome en su palabra, es el propio lugar que, si el Señor te puso, si el Señor te acomodó, te ubicó, te direccionó, oraste y te dijo, es ahí, no importa lo que vean o lo que veas, es donde el Señor te puso para estar ahí y es donde el Señor te hará vivir, donde Jesús te bendecirá en ese lugar. Y a veces dicen, no, qué feo, qué lugar, o que no. Es ahí donde el Señor nos pone, nos ubica y es donde nos prosperará. Y es lo que ocurrió con la familia de José, de Jacob. La descendencia ahí se formó y es tal así que, usted lo ve en el libro de Éxodo, que cuando ahí el gobernante, el rey, buscó matar a toda la descendencia porque dice que se multiplicaban los judíos, los israelitas, de tal manera que había que matarlos, había que matar a todos los niños, pero dice que fue dada orden a las parteras, pero dice que las parteras cuando nacían no podían, porque eran más fuertes las mujeres hebreas y nacían y se seguían multiplicando y reproduciendo, porque es así, Dios está en el negocio, y si Él está en el negocio, habrá una gozén terrenal y una gozén espiritual que está preparada para la iglesia del Señor. Israel en Egipto representa a la iglesia en el mundo. Bien sabemos esto, pero lo aclaramos. Y es el mismo lugar que el Señor tiene preparado para un día estar en su presencia. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos ayude a entender dónde estamos, para dónde vamos, qué estamos haciendo y conformémonos. ¿Dónde estamos? Muchos dirán, bueno, yo quisiera estar tal vez en una iglesia con 1 millón de personas. ¿No? Confórmese, glorifique a Dios, porque tal vez en ese lugar no se sentirá la presencia de Dios, porque ahí habrá frialdad, habrá tal vez, no es el lugar suyo. Por eso, que Dios nos bendiga y yo doy gracias a Dios por la oportunidad.